Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos en la saga del libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia. El día de hoy nos toca leer el capítulo 22 del libro de Levítico. Un capítulo mediano, medio corto. Y lo que hemos estado leyendo hasta este punto ha sido: en el capítulo anterior, los sacerdotes deben ser hombres santos. El capítulo 21 fue un capítulo dedicado como reglas específicas superiores y más difíciles, más exigentes, a los sacerdotes específicos que trabajaban en el oficiamiento de ordenanzas en el templo. Para ellos habían ciertas reglas especiales. El sumo sacerdote no se casará con viuda. Habían los sacerdotes y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no se casará con viuda, ni con divorciada, ni con ramera. Los descendientes de Aarón que tengan defectos físicos no ofrecerán el pan de Dios sobre el altar. Los descendientes de Aarón se refiere a la tribu de Leví, se refiere a todos los levitas, para lo cual este manual levítico, es el manual de los levitas, era dedicado. Entonces, los descendientes de Aarón, o sea, los levitas, o sea, los encargados del oficiamiento de los ordenanzas del templo. No todos los levitas eran encargados, pero de los levitas se seleccionaban a los encargados de oficiamiento en el templo. Pues esos encargados no debían ser personas con defecto físico alguno. ¿Ok? Que los que tengan defecto físico no ofrecerán el pan de Dios sobre el altar, no oficiarán la ordenanza de la ofrenda del pan. ¿Ok? Eso y varias cosas. Comando yo Jehová, el que rompa estas reglas y ciertas reglas, que será quemado al fuego, será muerto, etc. Yo Jehová, yo soy quien lo santifica. ¿Qué más? Que no tenga defecto. Nos acercará al velo, y Moisés, Aarón y todos los hijos de Israel. Moisés habló a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Este mandamiento fue conocido por todos. Reglas especiales para los sacerdotes. ¿Ok? Ese fue el 21. Ahora el 22. Y Jehová dijo a Moisés: otro mandato más, otra revelación, otra regla de la iglesia o del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Jehová habló a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas sagradas de los hijos de Israel. Otra vez, a Aarón y sus hijos, o sea, los sacerdotes llamados al oficiamiento de ordenanzas en el templo. ¿Ok? Que se abstengan de las cosas sagradas de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir que se abstengan? Y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me consagran. Yo Jehová, otra vez, la firma, ¿no es cierto? Me consagran. Deuteronomio: consagrarás a Jehová tu Dios todo primer macho que nazca de tus vacas y de tus ovejas. Ya sabemos esa regla. No harás trabajar al primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Si hay en el animal algún defecto, si es ciego, cojo o cualquier defecto grave, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Tiene que ser lo mejor de lo mejor, sin mancha, perfecto, ¿no es cierto? Pero acá, ¿qué dice? Que los hijos de Aarón y Aarón que se abstengan de las cosas sagradas de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se abstengan? Las cosas sagradas de los hijos de Israel. Los hijos de Israel son todo el pueblo de Israel. Las cosas sagradas, supongo que son aquellas cosas que se dedican al templo, se dedican al sacrificio, se dedican a la ofrenda, se dedican al no hacerlos trabajar en el día de reposo, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ver, de qué tienen que abstenerse los hijos de Aarón y Aarón en esas cosas sagradas de los hijos de Israel? Porque si lo hacen, profanan mi santo nombre. En lo que ellos me consagran. ¿Ellos quiénes son? El pueblo de Israel, los hijos de Israel. Profanan mi santo nombre en lo que ellos me consagran. Que se abstengan de las cosas sagradas de los hijos de Israel. Hace un capítulo o dos o más, me pregunté, dentro de lo que leíamos, si es que el acto del sacrificio, del corte, de la matanza del animal, simbólico a la expiación enseñada, ¿no es cierto? Si es que ese acto lo realizaba solo el sacerdote del templo o lo realizaba el dueño del animal. En el tabernáculo del templo, de reunión, como siempre se nos ha dicho, pero no tuve claro quién lo debía oficiar.
y luego de hecho el corte, la matanza, entonces venía el sacerdote y distribuía el hígado y el lóbulo y la grasa y la cola y el estiércol y la cabeza y todas estas instrucciones, que unos para la leña, otros para la sangre del costado del altar, y otro para ser quemado y otro para ser comido, etcétera. Ya eso lo hacía el sacerdote, pero el acto de poner las manos sobre la cabeza, dejar tus pecados en acto penitente, ¿no es cierto? ¿Eso lo hacía el dueño de la oveja, el autor del pecado, o lo hacía Aarón o sus hijos o cualquiera de los sacerdotes? No tuve claro eso. Tal vez alguien con más conocimiento histórico o ritualístico pueda ilustrarme. Si fueran ellos, los dueños, los que ofician esas cosas sagradas, ese acto sagrado, entonces acá la recomendación es a Aarón y a los sacerdotes: absténganse de meterse ustedes en el acto del penitente. Y ahí lo entendería. Pero si los penitentes o el pueblo de Israel llevaban su animal y se lo entregaban al sacerdote para que el sacerdote haga todo el acto ritualístico, entonces ¿de qué se tienen que abstener? Este animal son las cosas sagradas, y la efa de harina y el aceite y todo lo que se ha venido mencionando. No lo sé, no tengo claro de qué tienen que abstenerse. De las cosas sagradas de los hijos de Israel, pero ¿qué quiere decir eso? Si ellos eran justamente los encargados de oficiar en las cosas sagradas por los actos sagrados. Bueno, a ver si más adelante se nos entiende mejor. Diles, Jehová dice a Moisés que les diga a Aarón y a sus hijos: todo hombre de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo impureza sobre sí, será excluido de mi presencia. ¿Ok? Teniendo impureza, y será excluido de mi presencia. Eso es lo que llaman el pecado, ¿no es cierto? Será pecado, es pecado, y pecado es muerte espiritual, alejamiento de Dios. Eso es lo que está refiriendo este llamado. ¿Qué más? Todo hombre de vuestra descendencia, o sea, cualquier hijo de Israel, cualquiera del pueblo, que se acerque a las cosas sagradas de los hijos de Israel. No, a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová. Todo hombre involucra a los sacerdotes también. Pero si se acerca teniendo impureza sobre sí, o sea, no estando limpio, no habiéndose arrepentido, no habiéndose santificado poco antes del acercarse a estas cosas sagradas, será excluido de mi presencia. Yo, Jehová, otra vez. Voy a tener que pedir explicación de este par de versículos. A ver si sigue aclarándolo. Cualquier hombre de descendencia de Aarón, ojo acá, todo hombre de descendencia de vuestras generaciones que se acerque a las casas de los hijos de Israel. Allá, entonces perdóname. Todos de vuestra descendencia. Esto es de Aarón y sus hijos. Esto es los levitas. Entonces todo esto significa levitas, ¿no es cierto? Quiero anotar eso. Notas. No asociar con resaltado, sí asociar con resaltado. Levitas. Nada más. Levitas. Son la descendencia de Aarón. Ok. Entonces. Sigue diciendo lo mismo, básicamente. El 4. Cualquier hombre de la descendencia de Aarón, otra vez, ¿no es cierto?, que sea leproso o que padezca flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que toque cualquier cosa inmunda, contaminada por cadáver, o el hombre que haya tenido derramamiento de semen, por la razón que sea, ya está contaminado. O el hombre que haya tocado cualquier reptil que era considerado inmundo en Levítico 11, ¿no es cierto?, por el cual haya quedado impuro, u hombre por el cual venga a ser impuro, conforme a cualquier impureza suya, según todo lo explicado de lo inmundo y de lo limpio. La persona que toque cualquier
Cualquiera de estas cosas será impura hasta el atardecer, y no comerá de las cosas sagradas excepto que haya lavado su cuerpo con agua. Y cuando el sol se ponga, quedará limpio, y después comerá las cosas sagradas, porque su alimento es. Estamos hablando no de toda la gente, estamos hablando de los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón, los levitas, los encargados del oficiamiento de las ordenanzas del templo. No comerá animal que haya encontrado muerto, ni que haya sido despedazado por fieras, para no contaminarse con ello. Yo, Jehová. Entonces, todo esto es muy parecido a lo que se ha venido diciendo, pero ahora está específicamente para la generación de Aarón, para los levitas, para los hijos de la tribu de Leví, para los encargados de oficiar las ordenanzas del templo. Y repito, ¿no es cierto? Guarden pues ustedes, sacerdotes, mi ordenanza, no sea que lleven pecado por ello, y así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. No entiendo lo de las cosas sagradas de los hijos de Israel. Ahí me confundo un poquito. Vamos a ver eso y esto. Y las cosas sagradas de los hijos de Israel. Ok, a ver si luego preguntamos, si no queda claro más adelante. 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada. Ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero comerá cosa sagrada del sacerdote. Mas cuando el sacerdote compre una persona con su dinero, hablamos de la esclavitud y común uso de la propiedad de personas, por deuda, por negocio, porque vendíamos a nuestros hijos para conseguir dinero, para poder poner la tierra y sembrar y entonces hacer dinero y entonces pagar la libertad de mi hijo que vendí, y se compraba y así, era algo acostumbrado. Mas cuando el sacerdote compre a una persona con su dinero, ésta comerá de ella, así como también el nacido en su casa. Estos comerán de su alimento, de esta carne sagrada, ¿no es cierto? Comerá cosa sagrada. 12. Si la hija del sacerdote se casare con hombre extraño, ¿qué cosa es un hombre extraño? Ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Un hombre extraño es un hombre fuera del convenio, un hombre que no es del pueblo de Israel, un hombre que tal vez no ha hecho el símbolo del convenio abrahámico, como es cortar la carne del prepucio, la circuncisión. ¿Sería eso un hombre extraño, un foráneo? Si ella se casa, si la hija del sacerdote se casa con hombre extranjero o extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, o sea, divorciada, y no tuviere prole, no tuvo hijos, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, comerá del alimento de su padre. Pero ningún extraño comerá de él. Interesante. Y el que coma cosas sagradas sin saberlo, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada, una vez que se dé cuenta. Obviamente. No profanarán, pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, haciéndoles así llevar la iniquidad del pecado al comer las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Está medio extraño, ¿no? El pecado del que pide perdón, habiendo hecho todos los pasos de corazón, supongo, de reconocimiento, remordimiento, confesión, restitución y el acto ceremonial sacrificatorio del animal, en donde pone las manos sobre su cabeza y transfiere los pecados de los cuales se está arrepintiendo, y entonces muere el animal en la forma ritualística. Estoy ahora limpio de mi pecado, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se santifique la carne del animal, y solo la podían comer los hijos de Leví, la descendencia de Aarón, los sacerdotes del templo, pero con la condición de que no se metan con esas cosas si están impuros, que si hacen tal o cual cosa están impuros, que los hijos de estos si hacen esto o los otros están impuros, las hijas de estos están... ¿Me dejo entender? Eso es lo que entiendo. Pero las cosas sagradas de los hijos de Israel,
No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel. Entonces entiendo que las cosas santas de los hijos de Israel son estas ofrendas que ellos traen. Abstengan, que se abstengan. Si es que, ¿no es cierto? Si es que están impuros. Eso es lo que estoy entendiendo entonces. Haciéndoles llevar su iniquidad, porque si lo hacen no estando limpios, llevan la iniquidad del pecado puesto sobre el animal, a nombre de la persona que se está arrepintiendo, llevan el pecado al comer las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Yo soy el que los santifico. El pecado está sobre el animal, yo los santifico a ellos, la persona que trajo al animal, la persona que se está arrepintiendo. Yo soy quien santifico. No es este interruptor, no es este ritual, no es la forma la que me santifica. Jehová me dice que haga todas estas formas, pero es Jehová quien me santifica, porque obedezco lo que me dice. Muy bien. Voy a dejarlo ahí. Merece muchísima más profundización. Definitivamente la merece. 17. Y habló Jehová a Moisés diciendo, como otro comando, ¿no es cierto? Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofrezcan su ofrenda en cumplimiento de todos sus votos o como sus ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, de vuestra voluntad ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. De vuestra voluntad. ¿Okay? No hay un monto fijo. Posiblemente para que os sea aceptable. Un espíritu de generosidad, ¿no es cierto? Ofreceréis sacrificios. De vuestra voluntad. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. O sea, lo que sea tu voluntad, pero lo mejor, sin defecto. Porque no os será aceptada con algún defecto. Defecto, Hebreos. A ver qué dice Pablo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué interesante, este Pablo es un artista de las palabras y de la claridad y profundidad a la vez de lo que habla. Y es toda la analogía explicada de la simbología de forma por estos holocaustos al entendimiento de fondo de lo que todo esto significaba para entenderlo más adelante o explicarlo Pablo. Asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio o ofrendas de paz a Jehová para cumplir un voto, como voto o como ofrenda voluntaria, sea del ganado del rebaño o del rebaño, debe ser sin defecto para ser aceptado. No habrá en él defecto alguno. Ciego o perniquebrado, a la pierna rota, ¿no? O mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o tiñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Así como ninguna persona con falla física va a oficiar las ordenanzas del templo, ningún sacrificio con falla física alguna va a ser ofrecido tampoco. Podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un novillo, una cría, o un carnero que tenga de más o de menos, que te sobre, pero en pago de voto no será aceptado. El pago de voto es otro tipo de propósito en el ritual, ¿no es cierto? No será aceptado. En otro tipo de ofrenda de voluntaria puede ser, pero no en pago de voto. Asimismo, cuando ofrecen en paz para cumplir un voto. Eclesiastés: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. Mejor es que no prometas, a que prometas y no cumples. Y que prometas y no cumplas. Acá está un fondo bien explicado de estas promesas. Y acá solamente hablan de el voto, ¿no es cierto? El voto. Perdón, esto era en rojo, ¿no?
para esto, en pago de un voto. Es como una evidencia. Te lo juro que te voy a cumplir. ¿Okay? Dicen que no debemos jurar, pero a esa intensidad de créeme porque yo lo digo, se hacían estos sacrificios u ofrendas de voto. He hecho una promesa, interesante. Puede ser una promesa espiritual de dedicación a Dios, puede ser una promesa más local. 24. No ofreceréis a Jehová animal herido o magullado, rasgado o cortado, ni en vuestra tierra lo haréis. Ni en vuestra tierra lo haréis. Ni de manos de hijo de extranjero ofreceréis como el alimento de vuestro Dios de tales animales. Alimento de vuestro Dios. ¿Acaso hay que ir a alimentar a Dios con nuestros animales? Porque su corrupción está en ellos. Ni de manos de hijo de extranjero, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. ¿Ok? Aparte de no animales con falla, no aceptarás de manos de extranjeros. ¿Ok? Sacrificios a Jehová como alimento a vuestro Dios. Obviamente Dios no tiene hambre, no está ahí en el templo esperando que le traigan comida, no tenemos que alimentarlo. Entonces se refiere al alimento que Dios manda, es para Dios, pero que lo va a usar los oficiales de las ceremonias del templo, los sacerdotes. Es para los levitas, es el alimento para los levitas, y porque Dios lo manda, es alimento de vuestro Dios. Es de Él lo mandó, es para eso. Y no es que Él va a estar ahí comiendo, ¿no es cierto? Muy bien. Reglas y reglas, muy para los sacerdotes específicamente, pero involucra las acciones del pueblo también. Y habló Jehová a Moisés diciendo, continuamos con la tercera parte, el becerro o el cordero o la cabra cuando nazca, 7 días estará mamando de su madre, pero desde el 8º día en adelante será aceptado como ofrenda de sacrificio encendido a Jehová, esas ofrendas voluntarias. Hay ofrendas de sacrificio, hay ofrendas de expiación, hay ofrendas por el pecado, y hay algunas de esas que requieren que tenga 1 año el animal sacrificado. Y que unas que sean el primogénito, otras que sean perfecto y sin mancha, etc. Y en casos de ofrendas voluntarias puede ser una cría, un recién nacido, de 8 días a más de nacido. Ya y sea vaca u oveja, no degollaréis en el mismo día a ella y a su cría. Qué interesante. No en el mismo día. Y cuando ofrezcáis un sacrificio de acción de gracias a Jehová, de vuestra voluntad lo ofreceréis. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Firma. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanaréis mi santo nombre, porque yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová, que os santifico. Estas frases tan cortas, tan directas, sin adornos, sin dulce, sin endulzamiento, siempre han pintado a un Jehová drástico, malvado, cruel, exigente, egocéntrico incluso, engreído, queriendo alabanzas y alabanzas y alabanzas, por razones de quién sabe qué. Y cualquiera que lee esto una sola vez puede quedar con esa impresión. Cualquiera que lee esto con una preconcepción de esta índole puede concluir en que el Dios del Antiguo Testamento era un narcisista, egocéntrico, engreído, exigente, necesitado de adulaciones y adoraciones, y cruel encima. Sin embargo, yo veo a un Dios perfecto que exige perfección a quien no la tiene para que logre la bendición de llegar a su presencia. Suena muy altanero y vanaglorioso el
o llegar a mi presencia. Pero sí, pues, llegar a su presencia es la perfección, es lo más evolucionado, es lo más digno de aspiración, es lo que quiero, en el fondo siempre es lo que quiero. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los escalones? Y ahí me ponen los escalones. Y esto es, y harás esto, y harás esto, y harás esto, y harás esto. Y lo harás o lo harás, si no, no vienes a mi presencia. Porque si lo haces, yo te santifico. Y estás acercándote. Y si lo haces, yo te santifico. Yo no necesito, yo Jehová, no necesito tu adoración, no necesito tu arrepentimiento, no necesito tus ofrendas, tu carne, tus animales, tus perfecciones. No necesito nada. Tú necesitas. Y es para lo que tú necesitas que te entrego el caminito, la escalerita, los pasos. Y no por tus acciones serás salvo. No. Yo te voy a santificar y serás salvo. Por mi santificación que pongo sobre ti, serás salvo. ¿Y por qué voy a santificarte? Por lo menos porque hiciste lo que dije. Tus obras no te compran la salvación. Tus obras me dicen que estás dispuesto y merecedor de que yo te regale la salvación. Esa es la diferencia. Porque no por fe somos salvos. Perdón, no por actos somos salvos, sino por fe. Fe en que si cumplo los actos que Dios me dice, Dios me santifica. Yo Jehová, que os santifico, dice. Yo Jehová, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Yo he hecho esto por ti, y yo seré tu Dios. Y vas a hacer lo que yo digo y te santificarás, o te voy a destruir. Tú estás bajo convenio conmigo, tú quisiste esto, tú rogaste por esto, tú estuviste 400 años bajo el yugo de la esclavitud egipcia y me has rogado que haga esto. Aquí estoy, lo estoy haciendo, pero te voy a cobrar la exigencia de tu dedicación entera a un objetivo mucho más alto que lo que el mundo te ofrece. El objetivo es yo, llegar a mí, santificarte como yo. Yo te he escogido para santificarte. Vas a hacer lo que yo digo. Y te lo voy a exigir más que a cualquier otro pueblo, que también quiero que hagan lo que yo digo. Pero si no lo hacen, no están bajo tanto castigo como ustedes estarían si no hacen lo que yo digo. Porque ustedes y yo estamos bajo convenio. Igual, los pecados arruinadores de vidas y sociedades van a ser barridos, ¿no es cierto? La idolatría, las perversiones sexuales, los sacrificios humanos, todo eso, donde ocurra, a pesar que les hago saber de que no debe hacerse, lo hacen, entonces eventualmente están madurando para su destrucción y me voy a encargar de destruirlo. Por mano de mis santos, por mano de mis herramientas, por mano de naturaleza, por mano de lo que sea. Y van a ser destruidos. Yo Jehová. Entonces, el Dios narcisista, engreído, totalitario, cruel, exigente, no es para su propio ego, es para nuestro propio beneficio. Y hoy en día podemos filosofar y deliberar respecto a estas cosas, cosa que intuyo, calculo, supongo, que no podían deliberar, filosofar, debatir al respecto en esa época. Tal vez me estoy equivocando, tal vez sí eran muy bien pensantes, pero yo veo a esta sociedad una sociedad comparable con el analfabetismo. No saben nada, no entienden nada. Tienen 16 generaciones entrenándose en una mentalidad pobre, esclava, ignorantes, y que sí han tratado de seguir sus rituales y recordar a su Jehová y bueno, pero se han mezclado con cuantas cosas políglotas, anatemas y de diferentes dioses y rituales y supersticiones. Y su pobreza mental de esclavos. Pobreza mental. Y ahora los he escogido como el pueblo de los pueblos. Y tengo que hacerlo más grande, poderoso, sabio y digno y limpio que todos los pueblos. Menuda tarea, agarrar a lo peor de lo peor, entre comillas, y tratar de convertirlo en lo mejor de lo mejor. Obviamente le voy a poner reglas terriblemente estrictas.
en el que te sales un pelo para la derecha, muerto, un pelo para la izquierda, muerto. Es este el único camino. No pienses, actúa. Ya no tienes que preguntarte si será Dios realmente quien me lo dice, o de repente es Moisés con su imaginación loca el que me está diciendo esto. Ya no, porque ya vi suficientes evidencias. Ya estoy viviendo diariamente milagros increíbles como el maná de todas las mañanas, como el agua brotando de la piedra, como la nube hablando a Jehová con trueno y temblores, como tantas cosas, el mar mismo que se abrió hace un año, 2 años, no sé, 3 años, que esto está indicándose, unos meses. No tengo ninguna duda, aquí estos no tienen duda, simplemente hay que encauzar sus mentes y su atención y sus pensamientos. Ya conforme tu corazón se vuelva limpio en la práctica de lo estipulado, entonces puedes ir entendiendo el fondo de estas formas, el porqué de estas acciones. Yo, Jehová, que os santifico. Ese es el Dios del Antiguo Testamento que conozco yo. El mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios de hoy. Pintado de maneras tal como era necesario para las personas que era necesario, para la época, para la cultura, etc. Pero veo al mismo Dios. Y aquí cierro el capítulo 22 del libro de Levítico. Nos vemos en el próximo capítulo.